Elisa, por favor. Dios les bendiga. Hoy, el día de hoy tenemos un estudio, bueno, el inicio de un estudio, una serie que va a tratar sobre los dones espirituales. Entonces, les invitamos a que se mantengan al tanto, se mantengan conectados siempre, todos los domingos, porque hoy vamos a introducir el tema de los dones espirituales en la iglesia, su importancia, para qué son los dones espirituales. Así que ese es el tema que tenemos para hoy. Entonces, bueno, como la Biblia lo dice, dones, ¿por qué son dones? Porque es un regalo que nos da el Espíritu Santo. O sea, los dones son regalos, literalmente, que son concedidos por el Espíritu Santo. Y la pregunta es ¿para qué? Entonces, eso lo vamos a ver en breve. Nos vamos a concentrar, básicamente, en hablar sobre los dones espirituales y cuál es la importancia que tienen para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, y obviamente para lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Gran Comisión. Entonces, la lectura que vamos a tener es Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 al 11. Esta es la lectura que vamos a tener. Entonces, voy a poner en pantalla para que puedan acompañarme. Sí, Primera de Corintios, capítulo 12. Dije capítulo 12, del 4 al 11, ¿no? Entonces dice, ahora bien, bueno, todavía no tienen, me avisan, ya lo pueden leer conmigo en la pantalla. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a esta es dada por el Espíritu, atiendan, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Fíjense, todo lo vamos a ver en breve, no se preocupen. Todo lo vamos a ver en breve, la lista completa de todos los dones. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso es lo importante. Entonces, bueno, como decía ahorita, hay un cambio a raíz del tiempo que tuvimos de oración el lunes aquí en la iglesia. Decidimos hacer un stop en la clase del Antiguo Testamento para introducir esta serie sobre los dones espirituales, porque el pastor y el grupo que estábamos ahí, pues coincidimos en que la iglesia necesita en este momento que se hable este tema. Entonces suspendimos unas cuantas semanas la serie que llevamos con el Antiguo Testamento para tratar esta serie de los dones espirituales. Por eso estamos, el hermano dice que como que se te extrañó, pero que seguíamos con el Antiguo Testamento, pero realmente vamos a hacer una pausa. Esta es la razón. Sí, que ya uno más o menos se da cuenta. Entonces, bien, vamos a hacer una definición de don espiritual, porque a partir de aquí vamos a entender por qué es que es importante que manejemos ese tema de los dones espirituales. Un don espiritual, una definición general, hay muchas definiciones, pero esta es una definición muy práctica, muy sencilla. Un don espiritual es una capacidad otorgada por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo.
Recuerden que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Pero también para el cumplimiento de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Para predicar el evangelio hay que tener dones que da el Espíritu Santo para que podamos hacer el trabajo con la capacidad, ¿verdad?, necesaria. Él nos equipa, por eso dice que el don espiritual es una capacidad, o sea, es que el Espíritu de Dios te da una habilidad especial en un área específica. Por ejemplo, todo lo que vimos ahorita puede ser para sanidades. Si vas a predicar el evangelio, quizás tienes que orar por los enfermos, quizás es un tema de ciencia, de profecía. Entonces Él te va a equipar según lo que necesites a través de los dones espirituales. Son habilidades especiales que otorga el Espíritu Santo para que sus hijos, sus ministros, vamos a decir que ejerzan la labor ministerial de una manera más eficaz, con un mejor desempeño, espiritualmente hablando. Porque allá afuera, por ejemplo, las empresas capacitan a los empleados para que hagan su trabajo. Le dan entrenamiento, por ejemplo, de safety, le dan entrenamiento de operaciones, dan entrenamientos diversos para que puedan hacer su labor, ¿verdad? Y es verdad que mejoran, ¿no? Mejoran, el desempeño mejora y sube la productividad en las empresas en la medida en que los empleados son entrenados. Eso lo hace el hombre natural y le va bien en las empresas. O sea, en la medida que el empleado se capacita, disminuyen los riesgos de accidentes porque conoce mejor la labor, mejora la productividad y mejora todo. Entonces, si esto lo hace el hombre natural, ¿cuánto más cuando el Espíritu Santo de Dios nos entrega a nosotros capacidades, como dijimos ahorita, o sea, una capacidad, un don, o quizá varios dones, para que la labor que hagamos como ministro en la iglesia o fuera de la iglesia, porque dice para la edificación de la iglesia, dijimos ahorita, pero también para cumplir la gran comisión. Entonces, sea para edificar la iglesia internamente, o sea, para que internamente cuando nos congreguemos, quien ejerza esos dones, edifique al cuerpo de Cristo, sea para esa función, o sea para irnos a ganar al mundo, necesitamos los dones espirituales. Cualquiera que sea de las dos. Necesitamos edificar a los hermanos con nuestros dones, cantando, con dones de ciencia, con sabiduría, con discernimiento de espíritu, pero también necesitamos alcanzar almas allá afuera. Entonces, por eso somos equipados por el Espíritu Santo para eso. Entonces, antes de entrar, yo les voy a presentar en breve varias listas de dones espirituales que están en la Biblia. No van a ser todos, pero les voy a presentar en breve. Antes de presentárselo, vamos primeramente a ver algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta sobre los dones espirituales. Antes de entrar a las listas, que son las que vamos a trabajar en las próximas semanas. Hoy solamente la clase de introducción. Realmente fue bueno que hoy la asistencia no fue tan buena hoy, porque es más importante las clases que vienen, que ya inicia la serie como tal. Hoy es la introducción de la serie que estamos haciendo, y ya a partir de la semana que viene sí ya entramos en lleno en el tema de los dones espirituales. Entonces, algunas consideraciones antes de entrar al tema como per se. Número 1, los dones espirituales, como dijimos ahorita, son otorgados y administrados por el Espíritu Santo como Él quiere. Ya lo vimos ahorita en 1 Corintios 12:8. ¿Recuerdan que decía como Él quiere? O sea, el Espíritu Santo no solamente otorga los dones, Él también los administra, porque Él es el dueño. O sea, cuando uno opera en un don, es el Espíritu Santo que te permite ejercer ese don. Él te lo da y entonces te imprime la unción necesaria para que tú te destaques en esa área, en el área que Él te quiere usar a ti, ¿verdad? Él te da te da la gracia, te da el favor, y cada vez que tú fluyes en ese don, bendice a la congregación y también bendice allá afuera a todo el que tú te acerque. Puede percibir que Dios está contigo y que lo haces. Dios te usa cuando usa. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando tú usas un don, Él confirma el don. Él te lo da. Entonces, ¿cómo es que lo administra Él? Él confirma. Cuando tú obedeces y usas el don que Dios te da, entonces Él confirma con su unción que tú estás ungido para ejercer esa labor específica. Porque si no, entonces, ¿para qué te lo va a dar? Te lo va a dar y no te va a respaldar. Dios no va a dar algo para no respaldarte.
Si Dios te dio a ti el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento de espíritu, el don de la palabra para predicar, o te llamó a hacer una labor específica, o el don de sanidades, cuando tú eres por los enfermos, el Espíritu de Dios va a respaldar con su unción y los enfermos se van a sanar. Pues ahí está la manera como Él administra los dones. Él los otorga y Él se encarga de que cuando se ejerza en la labor, entonces realmente se reciba la bendición que Él pone en ese don. Entonces, número 2. Deben ser usados conforme a la medida de fe que hemos recibido. Romanos 12:6 dice que los dones deben ser usados conforme a la medida de fe. Recuerden, no sé si ustedes recuerdan que en algunos otros estudios hemos establecido que hay diferentes niveles de fe. O sea, la hermana Johanna puede tener más fe que yo. La hermana Cindy puede tener más fe que la hermana Johanna. Hay niveles de fe. Recuerden que dentro de los dones que vimos ahorita, que leímos, decía a otros fe por el mismo Espíritu. O sea que la fe es un don también. Está lo que se llama el don de fe y es parte de los estudios que vamos a ver aquí cuando entremos a ese tema, qué es el don de fe y por qué algunos tienen más fe que otros. Entonces Dios nuestra fe sube o disminuye en base a cómo nosotros nos integramos más al conocimiento de la palabra de Dios y a la búsqueda de Dios. Si te expones más en la presencia de Dios, le buscas más, pasas más tiempo con Dios, tu fe va a ir en crecimiento. Porque en la medida que conozcas más a Dios, tu fe se va a ir robusteciendo más y más y más y más y más y más. Vas a tener más fe. Porque está más expuesto al Creador. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si te pones a leer la palabra y te pones a buscarle a Dios, tu fe va a crecer. O por el contrario, tu fe se va a ir disminuyendo poco a poco, hasta que finalmente el diablo te roba. Por eso es que hay personas que están en la iglesia muy bien y de repente como que se descarrió el hermano. ¿Y qué pasa con él? Se descarrió. Lo que pasa es que una gente no se descarría de la noche a la mañana. Es un proceso como de irse descuidando de la oración, de la palabra, de muchas cosas. Entonces cuando viene a ver, viene el enemigo, lo tienta, ¡pam! Y cae. Entonces se aparta. Entonces, el número 3. Son para ministrarlo a los demás. Recuerden que dijo ahorita que los dones espirituales son para ministrarlo. Ese es el problema, que muchos de nosotros tenemos dones y los tenemos guardados. El Espíritu Santo nos ha equipado con dones y los tenemos guardados. Entonces, dice en 1 de Pedro 4:10 que los dones espirituales son para ministrarlos a los demás. Recuerden la definición que dijimos, que son para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y número 2, para cumplir la gran comisión. O sea, tanto internamente como hacia afuera. Son importantes los dones espirituales porque el Espíritu Santo los imparte precisamente para eso. Para capacitarnos para la obra de Dios. Por eso que el don es una capacidad, como decíamos en la definición, entregada por el Espíritu Santo. Es una capacidad. Por ejemplo, que tú antes, vamos a decir que hablabas de Dios, pero ya Dios te dio a ti, por ahí hay un don que lo vamos a ver ahorita, es el don del hablar, el denuedo. El apóstol Pedro tenía denuedo, hablaba con denuedo y no era un hombre de letra. El apóstol Pablo hablaba con denuedo. Por eso a Pablo no lo resistían, porque cuando Pablo comenzaba a hablar, hablaba con una fluidez y un denuedo y una coherencia y una que era ni reyes, ni príncipes, ni letrados. Todo el que lo escuchaba tenía que sentarse a escuchar al apóstol Pablo, porque Dios le dio, el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo el don de la palabra. La capacidad de hablar con denuedo y con unción, lo que tú dices. No, como que te tienes que sentar a escuchar y te concentras, captan tu atención rápidamente, porque tienen ese don. Lo vamos a ver también como uno de los dones que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Entonces, pero ¿qué decía, hermano? Sí. De nuevo es como una capacidad de hablar no solamente con fluidez, sino como con fundamento. Que lo que tú dices es como contundente, pero a la vez tiene fundamento y también lo dice con mucha fluidez.
sin tener que estar como, debe esa gente como que a veces están hablando y como buscando la palabra, y cómo que te lo voy a decir, no, el que tiene de nuevo habla fluido, habla con seguridad y habla con certeza de lo que está diciendo. ¿Eh? Ah, pues sí, hermano, así como yo. No, qué bueno. Ya le puse el ejemplo del apóstol Pedro, el apóstol Pablo, nada que ver. Bueno, lo decimos en fe. Entonces, miren, deben ser la última consideración antes de entrar a la vista. Los dones espirituales, hermano, dice la Biblia, esto es importante para ustedes, para mí. Miren, yo la manera le puse como, hoy la clase es la más introductoria, hoy no vamos a ver, hoy no es un estudio de dones espirituales, hoy es la clase de presentación, porque esto es una serie que el pastor pidió ¿recuerdan el lunes cuando estábamos en oración? Entonces, hoy estamos presentando como el esquema de lo que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Esta clase es para eso, es un tema, hoy es introductorio y presentación de la agenda de las próximas semanas, ¿de acuerdo? O sea, como que hoy no es un estudio como tal, sino es como edificándolos sobre el cambio que hemos hecho a raíz de lo que el pastor sugirió y lo que vimos la semana pasada, para interrumpir el estudio del Antiguo Testamento y trabajar el tema de los dones espirituales. Así que por favor, réguenme la voz para que a partir del domingo sí no se me quede nadie, porque vamos a ver en el último slide, vamos a ver ya lo que es la metodología que vamos a seguir y necesitamos que todos estén aquí. Entonces, los dones deben ser anhelados. Número uno, anhelados. Anhelar quiere decir cuando usted quiere algo con fervor, que lo quiere con pasión. Cuando yo anhelo algo, lo anhelo con pasión, lo quiero, lo deseo. Es como cuando usted pierde el sueño por algo. Lo que a usted le quita el sueño, usted lo anhela. Si usted duerme tranquilo ante cualquier cosa, usted no anhela eso. Porque usted hasta se durmió de una vez. Ahora, como usted hasta pierde el sueño por algo, usted anhela eso. Usted lo desea. Usted se levanta de madrugada a hacer eso porque usted quiere lograr esto o aquello. Usted anhela eso. Quiere conseguir tal o cual cosa. Por ejemplo, el que anhela al Espíritu Santo madruga y en el día tiene varios otros tiempos de oración para estar a solas con el Espíritu Santo, porque tiene un anhelo ferviente por conocer más del Espíritu Santo, por ser instruido por Él, por ser capacitado por Él, dirigido por Él. Entonces, el que anhela al Espíritu Santo pasa tiempo con el Espíritu Santo. Lo que uno anhela, uno le dedica tiempo. ¿Por qué? Porque cuando lo anhela, uno lo quiere para uno. Entonces, los dones deben ser, la Biblia nos manda, ahí está, lo pueden buscar, 1 Corintios 12:31 y 14:12. Deben ser anhelados. Y número 2, procurados. Procurados quiere decir que tú diligentemente te esfuerces, persistas en pedirle al Espíritu Santo que te otorgue los dones. De las pocas veces que yo veo que la palabra es abierta y dice sencillamente, pidan los dones. Usted siente que le falta como capacidad para servir mejor en la iglesia. La Biblia te manda a ti a pedir, a anhelar y pedir dones al Espíritu Santo. Y Él los da porque son dones. O sea, el Espíritu Santo le gusta dar. Si tú le pides un don, Él te lo va a dar. Sobre todo si está alineado con lo que Él te llamó a hacer. Es importante. Porque tú sabes que Dios te llamó a ti a enseñar. Entonces, trata de pedir dones que estén alineados para tú mejorar tu enseñanza. Por ejemplo, si en el caso mío Dios me llamó a enseñar, por ejemplo. Entonces, si yo le pido al Espíritu Santo que me dé, por ejemplo, entendimiento en su palabra, me dé esa capacidad de entender, de leer la palabra y comprender y discernir también, puede ser, y también la capacidad de hablar con de nuevo, por ejemplo, como decíamos ahorita, seguro que me lo va a dar, porque él me llamó, si Él me llamó a enseñar, Él quiere que yo lo haga mejor. Entonces estoy pidiendo alineado con lo que ya yo sé que Dios me llamó a hacer. Entonces es como que es una oración como alineada a la voluntad del Espíritu, y por ende eso va a ser concedido, yo creo que lo más pronto posible, porque está alineado con lo que Él te llamó a hacer. Entonces tú estás anhelando eso y tú estás orando por eso, y Él te va a capacitar con ese don, te lo va a otorgar, te va a hacer sentir que tú lo tienes de una manera u otra, o a través de la imposición de manos de los ministros, o a través de la palabra, a través de una profecía. Dios tiene muchos medios de entregarte los dones, a través
de una experiencia tuya personal con Él en tu habitación, Él te puede ungir y otorgar 2, 3, 4, 5 los dones que Él tenga que entregar. O sea, hay muchas maneras. Adelante. Y cuando tú, por ejemplo, no estás claro de cuál es tu don, cuáles son los dones que tú tienes, porque a veces tú puedes... También el mismo espíritu, hermana. ¿Cómo, entonces, cómo hacer en ese caso? ¿De qué manera pedirle al Espíritu Santo eso? Cuando tú no estás segura cuál es tu don o cuáles son los dones que tú tienes. Tú puedes pensar que ese es, pero, o sea, no estás seguro de eso. Sí. Bueno, lo número uno es que tenemos que, o sea, hay dos maneras. Una manera es ir al Espíritu Santo y hablar con Él, que Él te revele o sea, lo que Él te ha entregado, si te lo entregó, si tú lo tienes ya. Otra manera es también que los líderes, en este caso los pastores de la iglesia, gente de visión de la iglesia, muchas veces te identifican. Por ejemplo, a mí sí me gusta mucho descubriendo lo que la gente hace en la iglesia. Siempre me ha ayudado. Cuando aquí llega un hermano nuevo y rápidamente es muy probable que el Espíritu me haga saber qué vino a hacer. Hubo una vez que yo no sabía que una hermana vino a hacer aquí y el Espíritu, o sea, el Señor no me había dicho. Hermana Lisa. O sea, no me había dicho que esa persona vino a hacer y yo estaba, Dios mío, pero qué. Entonces un día estaba, hermana, yo quiero saber que usted, cuál fue la asignación que yo le trajo a usted aquí a esta iglesia y el Señor no me lo ha revelado. Y yo tengo como esa inquietud porque quiero saber, porque yo sé que usted vino a hacer algo, pero el Señor no me lo ha dejado saber. Esa misma noche, en el parqueo de aquí, el Señor me lo reveló. Ella comenzó a hablar, le dieron una oportunidad, y cuando ella comenzó a hablar, ahí mismo el Espíritu, yo lo acababa de decir eso, ya me dijo que ella vino a hacer. Entonces, cuando salimos al parqueo, además se me acerca y me dice, hermano, mire, mi esposo y yo necesitamos hablar con usted porque tenemos una duda, y comienzan a hablar conmigo, ahí fue que el Espíritu es así, y me reveló totalmente el ministerio de esa dama. Entonces, puede ser también que sea así, que Dios use una persona, puede ser el pastor, puede ser cualquiera de nosotros, para hermano, mire, yo lo veo usted, o tuve un sueño con usted, la vi en esto, que usted fluye en esto, y que a lo mejor Dios te confirma también mismo que ese es tu don. También puede ser una experiencia personal con el Espíritu Santo. Pero regularmente cuando el Espíritu Santo imparte un don, te deja saber que te lo dio. Como que no te lo imparte, es como si fuera, yo no te puedo decir que debes hacer un regalo al hermano Jorge y se lo he hecho escondido por ahí en que él pase un año y no se dé cuenta que se lo regalé. ¿Y qué regalo fue eso? Entonces el Espíritu Santo siempre es muy sabio. Él te va a dar el don y te va a hacer saber que tú tienes el don. Por los medios que Él entienda, puede ser el sueño, puede ser a través de un ministro, de alguien de aquí de la iglesia, te va a dejar saber que tú tienes ese don y que debes ejercerlo. También te puede ser que te den una oportunidad en la iglesia para hacer algo, y desde que abra la boca en lo que fuiste a hacer, rápidamente el Espíritu confirma que tú tienes ese llamado para trabajar en eso que Dios te llama. O sea, Él siempre se va a encargar de hacerte saber que tú tienes tal o cual don. Ahora, hay personas que Dios nos usa descubriendo para edificar. Yo veo, por ejemplo, que la hermana Cindy tiene un don y el Espíritu me lo dice a mí. Y digo, hermana, mire, usted fluye en este don, que Dios la bendiga y la use mucho. A lo mejor estoy confirmando ya algo que le dijeron antes y solamente el Espíritu que esté confirmándole para que tenga la seguridad, porque a veces tenemos como la duda. Pero Dios usa personas para afirmarnos en lo que Él nos llamó a hacer. Por eso dice la palabra, el Dios de toda gracia, dice, os perfeccione y afirme. Dice, el Espíritu Santo te entrega las cosas y te afirma en lo que te entregó. ¿Cómo te afirma? Usando gente que te afirme, que te confirmen que eso es así. Hermano, mire, tenga la seguridad. Yo recuerdo que una vez nos fuimos a Cuba, yo tenía la duda de un ministerio, eso fue en el 2005, 2007.
estaba muy joven todavía. Y yo fluí en un don, hermano, pero poderosamente, allá en Cuba. Como no fluía en mi iglesia local, porque a veces en mi iglesia uno, como todo el mundo te conoce, uno como que ahí, como que no es profeta en su tierra. Yo soy así, porque todos nos conocemos, entonces el hermano me conoce, ya sabe mi vida, ya. Siempre la gente quiere que venga alguien de afuera, porque ese no sabe nada de lo que está pasando aquí. Si habla fue Dios que le habló. Entonces la gente, Jesús lo dijo, nadie es profeta en su tierra. Hermano, mire, yo fui con un don profético en Cuba, hace casi 20 años, pero de una manera poderosa, una cosa que yo no me lo creía, o sea, fue... Y nada, hermano, mire, como a la semana de yo regresar a mi país, me llama la pastora, la que estaba acá de Guayana, me tocó, me dice, hermano, estoy llamándolo, mire, con todo el amor del mundo, solamente para decirle, eh, primeramente, Dios le cambió el nombre a usted. Me cambió el nombre, Señor, de verdad me lo cambió. De Dani a Daniel. Eso fue hace casi 20 años. Pero me dijo otra cosa, me dijo, todo lo que Dios puso en su boca, que usted profetizó aquí, a los hermanos, pues yo lo conozco porque son mis ovejas. Y yo sé cómo estaba cada quien aquí. Como usted predicó. Todo se ha cumplido. Y nada pasó una semana. Fueron palabras de cumplimiento ahí al instante. Todo se ha cumplido, hermano. Y me dijo, entonces me afirmó. Me afirmó. Dijo, cuando yo pongo una palabra en usted, dígala. No tenga temor. Porque Dios lo usa a usted así. Entonces yo sentí como una confirmación. Yo había sido ministrado sobre eso, hermano, antes. Pero yo prefería, hermano, y todavía soy así, callar 100 palabras que decir una que no sea de Dios. Entonces uno batalla con eso mucho. Yo prefiero callar 100 palabras que decir una que no sea de Dios. Entonces uno tiene esa lucha. Entonces Dios usa gente, va también con la pregunta de Jesús, Dios usa gente para afirmar, para que tú tengas como un poco de seguridad. Mira, sigue fluyendo, déjate usar por Dios, ora mucho. Es como una confirmación. Una confirmación. Pero yo necesitaba esa confirmación, hermano. Porque yo regresé a mi país como dijo, oye, yo como que di demasiada palabra, y si yo me equivoqué, y si eso no fue así, porque el diablo te pone cosas en la cabeza. Pero en ese momento yo estaba fluyendo que no era yo. Pero el enemigo te trae cosas en la mente como, y si después viene y dicen, es un falso profeta, dijo cosas que... Pero y el Señor me afirmó ese día que yo quedé, yo dije, ya. Pero y aún así, después de eso, seguí dudando, hermano. Porque todo es un proceso, ¿no? Uno como que Dios va entrenando a la gente en la cosa. Entonces yo lo que hago es cuando yo veo algo, yo lo digo. Llamo a la persona y digo, mira, me ayuda así. Ore usted al Señor. Son dones. Hay que usarlos. Y son para la edificación de la iglesia. Entonces, deben ser anhelados y deben ser procurados ante el Espíritu Santo. Ese es el último punto. Ahora vamos a ver los listados. Mire, en la Biblia hay 3 listados de dones espirituales. Hay uno que es más largo, que fue el que leímos casi ahora, ¿verdad? Hay uno que es mediano y otro que son como dos dones. Pero si usted los junta todos, suman muchos dones. La gente habla que nada más hay 9 dones espirituales. Bueno, hay más de 9 dones espirituales. Entonces vamos a ver. En lo que leímos, en la lectura que leímos hoy, vamos a leerlo un poquito rapidito porque ya estamos casi en el tiempo. El número 1 es palabra de sabiduría. No se preocupen mucho, hermano, porque recuerden que esto es solamente el esquema. Ya la semana que viene, por ejemplo, vamos a hablar de la palabra de sabiduría ya como un estudio solamente de eso. Entonces, el número 1 es palabra de sabiduría. Ese es un don que da el Espíritu Santo. El número 2, palabra de ciencia. Y también lo leímos en el pasaje que leímos aquí ahorita. Recuerden, palabra de ciencia, lo fuimos contando uno a uno. Ahí en 1 Corintios 4, 12, de 4 al 11. Número 3, el don de fe. Alguien se quedó ahorita, ¿y qué es esto? Como, ¿hay un don de fe? Sí, hay un don de fe. Por eso que hay personas que fluyen en una fe tan linda delante de Dios, a diferencia que otros, porque el Espíritu Santo te da ese don. Son la gente que fluyen en milagros, que fluyen en muchísimas operaciones espirituales, que muchos no fluyen porque no tienen ese don.
Todos creemos, pero hay gente que tiene una fe, hermano, mira, una cosa muy poderosa. Porque el Espíritu Santo alimenta ese don, alimenta esa fe. Eso lo vamos a ver qué significa el don de fe. Dones de sanidades. Lo más anhelado de todos son esos. Pero ojo con eso, porque mucha gente quiere los dones de sanidades no porque se compadece de los enfermos. Lo quieren para que la gente diga que ellos sanan. Y para ganar fama. Y para hacerse famosos. Entonces cuando usted quiere un don con esa motivación, con ese espíritu, el Espíritu Santo no se lo da a usted. Porque el Espíritu Santo no le da dones a nadie para que se coja la gloria. Entonces, si usted quiere un don espiritual, por ejemplo, eso que son los más anhelados que la gente pide, pero muchas veces lo quieren con una motivación incorrecta, no lo quieren para honrar a Dios, ni porque quieren ver los enfermos sanados, sino porque quieren hacerse famosos. Porque, no quiero usted saber, cuando una gente opera con don de sanidad, eso se, hermano, la comunidad entera, eso es la ciudad entera detrás de ese caballero, esa mujer, porque hay mucha gente enferma. Entonces hay mucha gente que no quiere el don para los fines, vamos a decir, O para glorificar el nombre del Señor, sino exacto, para exacto. alimentar su ego o su vanagloria. Entonces los dones deben ser usados para glorificar al Señor Jesucristo, no para beneficio propio. Nunca tampoco sacar el provecho de un don. Hay gente que están cobrando por oración de liberación, hermano. Pero digo con toda sinceridad, hay ministerios que están cobrando por las sesiones de liberación. Sí, lo están cobrando. Le dicen, mira, tu problema espiritual toma 10 liberaciones. Es un proceso escalonado y en la 10 tú quedas totalmente libre. Entonces cada sesión te cuesta tanto. Hermano, ¿cómo yo voy a vender el don del Espíritu Santo? Ahora, si yo fluyo y le dedico a usted 20 horas de mi tiempo y usted después, por cosas de la vida, usted dice, mami, nosotros queremos bendecir lo que es su familia, por el tiempo que usted ha dedicado, y usted nos hace un regalo, eso son otras cosas. Pero cuando yo le pongo precio al don del Espíritu, ay, hermano, eso es peligroso. Milagros. Quinto, el milagros. Sexto, profecía, otro anhelado. Porque todo el mundo quiere ser profeta, hay tantos adivinos, hermano. Porque entonces el diablo, tú quieres ser profeta, entonces te voy a poner un espíritu de adivinación para que profetice. Y viene un falso profeta y te profetiza lo que Dios no está diciendo. Porque entonces el diablo lo usa como adivino. Entonces hay que tener cuidado, hermano, en la iglesia, con el que te da una palabra, porque a veces es espíritu de adivinación, no es espíritu de profecía. Entonces el espíritu confirma a sus hijos cuando algo viene de Dios. Te confirma, tú sientes que el espíritu te confirma que la palabra es de Dios. Ojo con eso. Discernimiento de espíritu, que fue el tema que hablamos el lunes, hermanas, ¿recuerdan? Ese otro tema, ese don es muy, muy importante. Los pastores siempre lo tienen. El Espíritu Santo siempre equipa a los pastores, maestros, los evangelistas, gente que trabajan, que están muy metidos. No le da mucho discernimiento espiritual. Porque son dones que son necesarios para ejercer ese ministerio. Un pastor sin discernimiento no puede pastorear. Porque el pastor se mueve en el mundo espiritual. O sea, vienen gente con problemas espirituales y él tiene que hacer una radiografía a todo el que llega a la iglesia. Pero él tiene que tener visión espiritual, tiene que tener discernimiento. Probablemente no sea pastor. Si usted fue llamado a ser pastor, eso es como un combo. Ese es un don que viene unido al llamado pastoral. Si usted no tiene discernimiento espiritual y está pastoreando, probablemente sea un asalariado y no un pastor llamado por Dios. Porque Dios no llama a nadie a ponerlo en una labor tan compleja como ser pastor, sin darle los recursos que necesita para que lo haga. Dios no es loco. Dios te llama y te equipa con los dones que tú necesitas para que hagas una labor fructífera en la grey que Él te puso a pastorear. Estás pastoreando y no tienes discernimiento y te pasan toda la gente por el lado y tú no sabes lo que están haciendo y tú eres el último que te entera de todo lo que está ocurriendo en la iglesia. Tienes que revisarte. O eres un Elí, que Elí perdió la visión
y no se daba cuenta de lo que estaba pasando, o lo permitía. Entonces los pastores son equipados. Por ejemplo, la pastora de aquí, fíjate, la pastora de aquí tiene una mirada, cuando es así, fácilmente te hace una radiografía. Hace una radiografía de una vez. O sea, los pastores son equipados con eso. O sea. Diversos géneros de lengua, otro don muy demandado, pero no, hermano, pero no para usted tener intimidad con el Espíritu Santo y usted orar en lengua y usted, como que dice la Biblia, como edificarse a usted mismo y fortalecerse espiritualmente. La gente no lo quiere para eso. La gente quiere el don de lengua ahora es para sentirse parte del equipo que habla lengua. Hermano. Pero también es porque mucha gente discriminan a los hermanos que no hablan lenguas en las iglesias. Ese hermano no está bautizado por el Espíritu Santo, ese hermano no es del club de los que estamos bautizados. Entonces el hermano se siente excluido. Eso lo vamos a ver porque cuando entremos ya en cada don específico, ahí nosotros nos vamos a dar gusto, hermano, desglosando todos los puntitos. Cuando llegue el turno de trabajar con ese don. Vamos a tener paciencia. Interpretación de las lenguas. Esto es importante. No todo el que habla lengua interpreta, pero sí regularmente el que habla tiene también la interpretación. No solamente de la que habla él mismo, sino también de la lengua que habla otra persona a su alrededor. Dios le da la interpretación y eso es bueno para saber si las lenguas son de Dios o son demoníacas. El que tiene el don de interpretación de lengua sabe cuando quien está hablando lengua es de Dios o es demoníaca la lengua. Es importante ese don, orar. Tenemos que orar, hermano, para que esos dones vengan a la iglesia. Para que el enemigo no nos pase con ficha, como dicen por ahí que no nos engañe, hermano. No nos meta gato entre macuto. Entonces, en Romanos 6, 12, de 6 al 8, habla de otros dones. Es una lista en Romanos. ¿Cuáles menciona Romanos? Servicio. Que lo vamos a ver, el don de servicio. En todo se sirve, pero hay una gente que son llamadas como a dedicarse, hermanos, al servicio. Como son, por ejemplo, los diáconos. Es un ministerio que están entregados a servir. ¿Verdad que sí? Así es, hermano. Enseñanza. Según Romanos 12, del 6 al 8, la enseñanza es un don, hermano. Por eso usted ve que no todos pueden enseñar. Hay gente que no tiene paciencia para enseñar, hermano. No tienen paciencia. La pierden de una vez. Esto es un ministerio que requiere paciencia. Y usted tiene que tener el don para usted hacerlo bien. El otro es exhortación. Exhortación es como usted da palabra de motivación a otro. Es como si fuera predicando, pero en un lenguaje llano, motivando al otro para que se porte bien, para que siga la palabra, para que se mantenga en el evangelio, para que no flaquee. Eso se llama exhortar. Y ese don es muy importante porque con ese don usted ayuda a que muchos hermanos se afirmen en la fe, en la iglesia. Los que somos más maduros tenemos que exhortar a los demás. La Biblia nos manda exhortados unos a otros, o sea, tenemos que exhortarnos. Hermano, mire, yo siento de Dios tal cosa, o sea, afirmar al hermano, eso es importante, que ese don esté en la iglesia, para que nos afirmemos unos a otros. ¿De acuerdo? También repartir. Ese es muy interesante, ¿sabes? Me llamó la atención, repartir. ¿Por qué repartir es un don importante? El don de repartir tiene que ver con la gente que se ocupa de ayudar a los pobres, ayudar a la gente necesitada. Y que siempre está pendiente de quién necesita en la iglesia y qué se necesita. Y entonces se comparte. Ese es un don importante. Lo vamos a ver también en otras versiones para que veamos otros sinónimos de cómo se dice en otras versiones. Pero repartir se refiere a ese don. El don, esa capacidad que Dios da a personas específicas. Que siempre más gente se dan cuenta de las necesidades que tiene la gente que les rodea, más que todo el mundo. Por ahí entra alguien, esa persona, desde que lo ve, dice, recibe una revelación, tiene una necesidad, ya la vio. Y antes que termine el culto, va y se le acerca y resuelve con esa persona. Tienen ese don y son generosos. Tienen generosidad también. Ahora vamos a ver ese don. Presidir. Presidir es un don. No todo el mundo puede presidir. Estar al frente de las cosas. Presidir, otro don importante. También hacer misericordia. Qué raro ese don. Sí, también está ahí en Romanos. Hacer misericordia también es un don. Y en Primera de Pedro hay dos. Hablar, el don de la palabra, del habla, de hablar. Y también está ministrar. Ministrar.
Pues todos estos dones son los que vamos a ver las próximas semanas, si Dios quiere. Por ejemplo, este yo lo agregué, son otros dones que hay en la Biblia que no están en esta lista, pero que lo vamos a tratar porque son demasiados. Yo puse y otros. Por ejemplo, sueños. ¿Recuerdan a José? Ajá. Tenía el de soñar y también el de interpretar los sueños. Por eso interpretó el sueño de Faraón. Porque Dios le dio el don de soñar, pero también de interpretar los sueños. Entonces, ojo con eso, porque también en la iglesia mucha gente sueña, pero no todo el mundo tiene el don de interpretar. Entonces, interpretación de sueños. Mira, ahí le puse la cita y todo, lo vamos a ver en su momento, también esos dones. Visiones y revelaciones. Como Daniel. ¿Recuerdan a Daniel? Isaías, cuando vio al trono, al Señor sentado en el trono, ¿verdad? Y interpretación de visiones y revelaciones. Fíjense que tanto las lenguas como los sueños y las revelaciones deben tener interpretación. Son muchos dones, hermanos, muchos dones. Y otros, le puse y otros, porque son muchos. Te dirá, hermano, faltó este, faltan muchos. Pero vamos a trabajar lo que podamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer la siguiente, ya con esto terminamos? La primera clase será sobre el próximo domingo. Antes de hablar de los dones del Espíritu Santo, la primera clase va a ser hablar sobre el Espíritu Santo. La clase que viene el próximo domingo es la persona del Espíritu Santo. Vamos a conocerla primeramente un poquito más a esa persona, el Espíritu Santo. Entonces el siguiente domingo hablamos ya de la primera clase de los dones. Porque no podemos hablar de los dones del Espíritu Santo sin conocer mejor quién imparte los dones. Entonces luego vamos a trabajar la parte bíblica y vamos a utilizar también algunos libros que afirman, ¿verdad? Eso. Vamos a tener que traer un material. También vamos a hacer, ustedes van a traer ejemplos de lo que ustedes saben sobre los dones espirituales y vamos a crear 2 grupos de trabajo y cada grupo va a tener su grupo de WhatsApp. Les voy a pedir por favor que me creen 2 grupos de trabajo, no sé si se pueden una semana juntarse y hacemos 2 grupos de trabajo con su grupo de WhatsApp porque vamos a trabajar en grupo 1 y grupo 2 y van a tener tareas también sobre lo que vamos a ir viendo para que nos vayamos edificando en todo lo que estamos viendo. Bueno, eso básicamente era lo que teníamos para hoy. Esa es como la agenda que vamos a tratar en la próxima semana, si Dios quiere, y entonces llegue la voz, y si Dios quiere el próximo domingo comenzamos con, yo voy a mandar el programa de abril, ahí va a estar todo, se va a ver todo, pero comenzamos con la persona del Espíritu Santo, porque es la persona que entrega los dones. Entonces, todo lo que usted pueda leer del Espíritu Santo en la semana, léalo, porque entonces vamos a hablar del Espíritu Santo el próximo domingo, si Dios quiere. ¿De acuerdo? Dios le bendiga y Dios le guarde y nos vamos al servicio, ¿verdad? Dios le bendiga a todos allá también. Gloria a Dios.